Voy a leer eso en inglés y en español. Koreans arrived in Hawaii in hopes of finding a higher quality of living for themselves and their families. When their labor contracts ended, about half of the Korean immigrants returned to Korea, while the other half moved to the mainland United States. Many worked as gardeners, janitors, and domestic servants, while others set up small businesses such as laundromats, nail salons, restaurants, and grocery stores. Since most of the original immigrants were men, more than 2,000 picture brides came from Korea to Hawaii and California between 1905 and 1924 to marry bachelor immigrants. Most of these young women were between 18 and 24 years old from poor rural areas. A matchmaker would pair the picture bride with Korean husband living in the US only using their photographs. Some photographs of potential husbands were from previous decades or staged in front of a large plantation to portray a younger and wealthier version of a man being matched. Many picture brides who looked forward to marrying a young and wealthy man were disappointed when they arrived in the US and met their husband in person. The large number of Korean women entering America brought about a new generation of American-born Koreans who would grow up to have more opportunities than their parents. This first wave of Korean immigrants ended when Congress passed the Immigration Act of 1924, which limited the number of immigrants entering the United States. This is a photo of a 21-year-old Korean picture bride. Los coreanos llegaron a Hawái con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Cuando terminaron sus contratos de trabajo, aproximadamente la mitad de los inmigrantes coreanos regresaron a Corea, mientras que la otra mitad se mudó al territorio continental de los Estados Unidos. Muchos trabajaron como jardineros, conserjes y empleados domésticos, mientras que otros establecieron pequeños negocios como lavanderías, salones de uña, restaurantes y tiendas comestibles. Como la mayoría de los inmigrantes originales eran hombres, más de 2,000 novias por fotografía llegaron desde Corea a Hawái y California entre 1905 y 1924 para casarse con inmigrantes solteros. La mayoría de estas jóvenes tenían entre 18 y 24 años y provenían de áreas rurales y pobres. Un casamentero emparejaba a la novia por fotografía con un esposo coreano que vivía en Estados Unidos. O sea que las muchachas venían de Corea a conocer a los hombres soldados. ¿Usando qué? Solamente sus fotografías. Algunas fotografías de posibles esposos eran de décadas anteriores o tomadas, ay, se me fue. O tomadas frente a grandes plantaciones para aparentar una versión más joven y adinerada del hombre. O sea que los hombres mandaban fotos y ellos se miraban más jóvenes, pero no. Muchas novias por fotografía que esperaban casarse con un hombre joven y rico se decepcionaron cuando llegaron a Estados Unidos y conocieron a su esposo en persona. La gran cantidad de mujeres coreanas que entraron a los Estados Unidos dio origen a una nueva generación de coreanos nacidos en América, quienes crecieron teniendo más oportunidades que sus padres. Esta primera ola de inmigrantes coreanos terminó cuando el Congreso aprobó la Ley de Inmigración de 1924, la cual limitó el número de inmigrantes que podían entrar en los Estados Unidos. The second wave. Esta es la segunda razón.
The second wave of immigrants to the U.S. started during the Korean War, 1950 to 1953. From 1910 to 1945, Japan invaded and occupied Korea. After Japan was defeated in World War II, 1939 to 1945, Korea split into two separate countries. In June 1950, North Korea invaded South Korea, sparking the Korean War. Due to Korea's strong military, political, and economic ties with the United States, approximately 15,000 Korean men, women, and children immigrated to the U.S. between 1950 and 1964 to escape the conflict. The War Bride Act also allowed American servicemen in Korea to bring their Korean wives and children to the United States, which also contributed or added to the number of immigrants entering the U.S. Finally, the Immigration and Nationality Act of 1952 put an end to the Oriental Exclusion Act by allowing a specific number of Koreans to immigrate to America and giving them the opportunity to become U.S. citizens. This included Korean War orphans adopted by American families and around 27,000 businessmen, professionals, and students. That's the second wave. This is a Korean girl carrying her brother past the stalled M-26 tank in Haeju, Korea during the Korean War. So that's her little brother. The third wave. The third wave of Korean immigrants arrived in the U.S. after Congress passed the Immigration and Nationality Act of 1965. This act removed the limitations on the number of people immigrating to the U.S. that were established in the Immigration and Nationality Act of 1952. With this new legislation or law, the United States government gave preference to immigrants with U.S. relatives, refugees of violence, and la segunda ola de inmigrantes hacia los Estados Unidos comenzó durante la Guerra de Corea, 1950 al 53. Desde el 1910 hasta el 1945, Japón invadió y ocupó Corea. Después de que Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, Corea se dividió en dos países separados. En junio de 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur, lo que provocó la Guerra de Corea. Debido a los fuertes lazos militares, políticos y económicos entre Corea del Sur y los Estados Unidos, aproximadamente 15,000 hombres, mujeres y niños coreanos inmigraron a Estados Unidos entre 1950 y 1964 para escapar del conflicto. La ley de novias de guerra también permitió que los soldados estadounidenses en Corea llevaran a sus esposas e hijos coreanos a los Estados Unidos, lo que también contribuyó al aumento de migrantes que entraban al país. Finalmente, la Ley de Inmigración y de Nacionalidad de 1952 puso fin a la Ley de Exclusión Oriental al permitir un número específico de coreanos inmigrara o viniera a Estados Unidos y tuviera la oportunidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Esto incluyó huérfanos de la Guerra de Corea, adoptados por familias estadounidenses, y alrededor de 27,000 empresarios, profesionales y estudiantes. En la foto vemos una niña coreana cargando a su hermano mientras pasa junto a un tanque M-26 averiado en Haeju, Corea, durante la guerra. La tercera ola de inmigrantes, ahora vamos a la tercera, de inmigrantes coreanos llegó a los Estados Unidos después de que el Congreso aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad en 1965. Esta ley quitó las limitaciones sobre el número de personas que podían inmigrar a Estados Unidos, las cuales habían sido establecidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Con esta nueva legislación del gobierno de los Estados Unidos, dio preferencia a inmigrantes con familiares en el país, refugiados de la violencia y
professionals with useful skills such as doctors, scientists, engineers, and mathematicians. From 1960 to 1975, South Korea experienced a major period of industrialization. Industrialization is like cuando hay factorías, hay ese tipo de cosas, and population's growth from 25 million to 35 million. So aquí vemos que ellos subieron de gente. This increase in number of available workers led to a decrease in minimum wage because companies knew they could pay workers less money since workers had few job options. So se aprovecharon la gente, como no había tanta gente, no había tanto trabajo, les pagaban poquito y la gente ya no tenía tanto trabajo. To address the lack of job opportunities for the rising number of people, the South Korean government encouraged emigration. If you guys notice, si se fijan, it has emigration, which means que quieren gente que salga del país. Emigration. Immigration es cuando entran y emigration es cuando salgan. Many middle-class Korean families decided to leave South Korea to find work and make more money. Between 1976 and 1990, Koreans formed the third largest group of immigrants to America, after the Mexican and Filipino communities. As of 2010 census, there were approximately 1.7 million people of Korean descent residing in the United States. In 2017, almost half of the Korean American population lived in 3 states: California, New York, and New Jersey. In 2005, the U.S. Senate and House of Representatives passed a resolution recognizing January 13 as Korean American Day. This day commemorates, or se recuerda, and celebrates the contributions and impact that Korean American communities has made to continue to make in America. So, profesionales con habilidades útiles como doctores, científicos, ingenieros y matemáticos. Desde el 1960 hasta el 1975, Corea del Sur experimentó un muy importante periodo de industrialización y crecimiento, industrializaciones con más factorías, y crecimiento poblacional de personas, pasando de 25 millones a 35 millones de personas. Este aumento del número de trabajadores disponibles provocó una disminución, o sea que bajó en el salario mínimo porque las compañías sabían que podían pagar menos dinero, ya que los trabajadores tenían pocas opciones de empleo. Para enfrentar la falta de oportunidades laborales para la creciente población, el gobierno de Corea del Sur fomentó la emigración. Eso es cuando quieren que la gente se vaya de un país, para ayudar a controlar la población del país. Muchas familias coreanas de clase media decidieron dejar Corea del Sur para encontrar trabajo y ganar más dinero. Entre 1976 y 1990, los coreanos formaron el tercer grupo más grande de migrantes de Estados Unidos después de las comunidades mexicanas y filipinas. Según el censo del 2010, había aproximadamente 1.7 millones de personas de ascendencia coreana viviendo en los Estados Unidos, y en el 2017 casi la mitad de la población coreano-estadounidense vivía en 3 estados: California, Nueva York y Nueva Jersey. En el 2005, el Senado de Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron una resolución reconociendo el 13 de enero como el Día de los Coreanos Estadounidenses. Este día conmemora o recuerda y celebra las contribuciones, o lo que aportan, lo que agregan, y el impacto que la comunidad coreano-estadounidense ha hecho y continúa haciendo en los Estados Unidos.